Efectivamente, vamos a hablar de la persona de Cristo y de su obra redentora. Vamos a poner pues no quiero decir un cimiento más, porque Jesús no es un cimiento más. Jesús es el único cimiento que hay. Él es la roca. Pero vamos a hablar sobre Jesús, vamos a hablar específicamente quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Y antes de leer la verdad central, déjenme explicarles algo. Es imposible separar lo que Jesús es de lo que Jesús ha hecho, porque todo lo que Jesús es como hijo de Dios, como el verbo encarnado, todo lo que Él es lo llevó a hacer lo que Él hizo, esa obra redentora de la que todos sabemos al día de hoy. Pero lo que Jesús hizo, lo hizo específicamente por lo que Él era. Nadie más podía hacer la obra redentora que Jesús hizo, porque no había ni un solo justo, nadie que no tuviera pecado. Solamente Jesús lo podía hacer. De manera que es como que un juego de palabras, pero lo que Él es determina lo que Él hizo, y lo que Él hizo fue determinado por lo que Él era. Entonces no se pueden separar estas dos verdades. La verdad central con la cual nosotros nos queremos ir en este domingo es esta: la persona de Cristo define quién es Él para nosotros, mientras que su obra redentora define lo que Él ha hecho por nosotros. No es posible separar estas dos verdades. Jesús vino a hacer una obra que nadie hubiera podido realizar: redimirnos, salvarnos, liberarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? ¿Cuántos han encontrado salvación en el nombre de Jesús? Ok, vamos a avanzar adelante. Si nosotros de entrada nos preguntamos ¿quién es Jesús? La respuesta en diferentes palabras, diferentes formas, giraría alrededor de entender que Jesús es fascinante. Mientras más conoces de Jesús, más quieres saber de Él, más quieres conocerle y estar con Él. Jesús es increíblemente fascinante. Te enamoras cuando ves el corazón de Jesús, te enamoras de Él mismo. Sin embargo, no todas las personas comparten esta opinión. Algunos consideran que Jesús fue un hombre muy sabio, un gran profeta en Israel, pero solo eso. Hay quienes creen que fue un loco con ideas revolucionarias, así al estilo Che Guevara, y en esa estima le tienen. Nosotros al día de hoy sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es lo que es, que Él es lo que era, que Él es el que ha de venir, que Él es el todopoderoso. Nosotros sabemos hoy tantas cosas acerca de Jesús. Jesús es, se me salió bien chido el gallo, ¿eh? Muy bien. Jesús es la persona más famosa que hay en la historia de la humanidad. Nosotros decimos que estamos en el año. Ok, mis hermanos, les voy a hacer una recomendación. Tomen café en las mañanas. Aunque sea de ese gabazo gacho que compran, que le llaman Nescafé, no le hace, del Monkey, tome de ese, le va a ayudar bastante. Es espiritual tomar café porque viene uno más despierto. Muy bien. Les voy a volver a preguntar: ¿en qué año estamos, mis hermanos? Ahora sí, parece que se tomaban 2 tazas de café. Muy bien. ¿Por qué 2019? 2019 después de Cristo. Querramos o no, aunque pensemos que Jesús era un loco, un profeta, un poeta, un hombre sabio, no necesariamente lo que sabemos que Él es. Cualquier persona tiene que citar el 2019, porque Jesús no solo separa el tiempo, Jesús separa los corazones. La escritura dice que Jesús viene con un aventador en su mano, es un tenedor del tamaño de una pala, y se utiliza para que se entierre en la paja. Se avienta la paja y el viento se lleva todo el gabazo, el trigo, misma cosa, y queda nada más aquello que es genuino. Jesús viene a separar los corazones genuinos de los que no, aunque se oiga feo. Jesús viene a traer división. Jesús viene a separar los que creen de los que no creen. Él lo dijo de sí mismo, que venía a traer división entre padres y madres y hijos y familiares, porque unos creerían y otros no creerían. Y Jesús es tan famoso, es tan poderoso, pero también debemos de reconocer que en un sentido, a nivel humano, es controversial. ¿Por qué razón? Porque algunos de nosotros vemos a Jesús no solo como el Hijo de Dios y todas estas cosas hermosas. Nosotros vemos a Jesús como nuestro Salvador. Pero cuando las personas escuchan el nombre de Jesús en un término general, no siempre el nombre de Jesús es bien recibido.
Por ejemplo, ustedes pueden tener una conversación con una persona acerca de Dios. Están ahí en una sala de urgencias de un hospital y no, que bendito Dios que me ayudó y con favor de Dios que nos ayude. Y ustedes pueden estar diciendo Dios, 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 Dios. Pero en el momento en que ustedes nombran Jesús y en el momento en que nosotros le asignamos a Jesús divinidad, la cosa se pone caliente, porque no todos opinan lo mismo de Jesús. Y entonces Jesús, con su propio nombre, con la esencia de lo que Él es, empieza a definir tantas cosas. Entonces, ¿qué les parece si nosotros estudiamos la persona de Jesús y su obra redentora? ¿Están listos? Vamos a empezar primero con la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, sabemos que Jesús no tiene paralelo en la historia, pero cuando nosotros consideramos la escritura nos damos cuenta que un solo personaje, aunque Jesús es mucho más que un personaje, resalta de la escritura. Jesús no tiene comparación ni paralelo en la escritura. Como hemos dicho antes, Jesús está siendo profetizado, simbolizado en todo el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, lo único que leemos desde los Evangelios hasta el Apocalipsis es Jesús, Jesús, Jesucristo, el Salvador, su venida y todo esto. De manera que no hay un personaje, no hay nada en la escritura que se compare a lo que Jesús es cuando nosotros leemos este libro, que lo consideramos la palabra de Dios. A través de la escritura sabemos que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona por siempre. Entonces, ¿cómo que por siempre? Si recordamos bien, hay mucho material que recorrer que no lo podemos hacer en unos pocos minutos, pero en una manera sencilla ustedes recordarán que Jesús ascendió al cielo. Y Jesús ascendió al cielo en un cuerpo de resurrección. Jesús le permitió a todos sus discípulos saludarle. Él comió pescado. Tomás como que no creía. Jesús le muestra las heridas sanadas después de la resurrección y le dice: mira, toca mis heridas, mira mi costado. Jesús poseía un cuerpo carnal de resurrección, un cuerpo como el que tendremos, un cuerpo capaz de soportar la gloria de Dios en sí mismo. Entonces es totalmente Dios, totalmente hombre por siempre. La pregunta que va a dividir siempre la raza humana es: ¿quién es Jesús? Si nosotros representáramos aquí la humanidad o la sociedad, solamente este es un ejercicio. A lo mejor estas personas pensarían esta cosa de Jesús, como dije ahorita. Estas otras personas pensarían esto, estos otros. Aquellos a lo mejor a través de la escritura llegarían a una conclusión. De manera que para responder quién es Jesús, no lo podemos hacer en base a la opinión de una persona o de un grupo de personas. Jesús mismo sabía que no es una persona o un grupo de personas lo que define lo que Él es. Nosotros tenemos que ir ¿a quién? A la escritura. Entonces vayan conmigo a Mateo 16. Vamos a leer Mateo 16 del versículo 13 al versículo 18. Y este es un pasaje muy conocido porque es la confesión de Pedro de quién es Jesús. Vamos a leer, y de antemano les pido unas disculpas que voy a hacer algunas pausas. Leo en el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Déjenme hacer una pausa. Por eso yo les decía ahorita que no podemos definir lo que Jesús es en base a la opinión de un grupo o varios grupos de personas, porque aquí está. Jesús preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos mismos nos están dando la respuesta. Pues unos creen esto, otros creen lo otro, estos creen aquello. Pero aquellos que le han conocido verdaderamente, y ahorita vamos a ver cómo le conocemos. En el versículo 15 Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella. Yo estoy seguro que casi todos aquí hemos leído más de una vez este pasaje y entendemos tantos aspectos, y este mensaje de domingo va a ser un repaso de tantas cosas que ya creemos, ya sabemos, y estamos reafirmando nuestros fundamentos. Pero yo quisiera destacar algunos aspectos de este pasaje. Hay tanto, pero vamos a ser selectivos en uno o dos de ellos. Y la primera de estas verdades es que Jesús le pregunta a los discípulos qué opina la gente que Él es, y la gente da diferentes opiniones, porque esa es una opinión basada en el mundo natural, basada en la percepción natural. Pero cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, específicamente Pedro se levanta por una sencilla razón, y Jesús lo confirma. Pedro entiende quién es Jesús porque el Espíritu Santo, no carne ni sangre, el Espíritu Santo le había revelado quién es Jesús. Qué importante es que Jesús sea conocido por la predicación del Evangelio, pero por la confirmación del Espíritu Santo en los corazones. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, la palabra de Dios tiene poder y es viva, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo está actuando y dando a las personas la convicción, la revelación, convicción de pecado, mostrando a Jesús. A fin de cuentas, eso es mucho de lo que el Espíritu Santo viene a hacer, a mostrarnos a Jesús, a exaltar a Jesús. De manera que aquellas personas que tienen una opinión correcta de Jesús es porque en la Escritura han entendido a través del Espíritu Santo quién es Jesús. Segunda cosa que yo quiero resaltar de este pasaje está ahí en el versículo 18. Jesús le dijo a Pedro: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En cuanto a esta declaración, hay diferentes opiniones, específicamente en dos ramas. Hay diferentes opiniones en cuanto a qué es lo que significa o sobre qué está fundada la iglesia. Lo voy a decir a manera de simple observación y un entendimiento de la diferencia de convicciones que hay. Ya hemos visto que cada quien tiene opiniones diferentes de Jesús, pero en específico la Iglesia Católica Romana, yo espero no ofender a nadie con esto, insisto, estamos nada más haciendo una separación de convicciones sin atacar ni ofender a nadie. Pero la Iglesia Católica Romana cree que por esta mención Pedro es el fundamento de la iglesia. Y de ahí viene la idea del primer papa, que Pedro es el sucesor de Jesús en la tierra, y que las palabras de Pedro y las palabras del papa terminan siendo tan veraces como lo que nosotros encontramos en la Escritura. Por eso nosotros ahora entendemos que pues, lo que dice el papa, muchos lo consideran básicamente ley. Nosotros, a través de la revelación del Espíritu Santo, sin sentirnos más, simplemente es por gracia, lo entendemos de una manera diferente. ¿Por qué razón? En la gran mayoría de las Biblias ustedes van a notar un par de referencias. Yo no sé si usted puede ver ahorita su Biblia, pero después de Pedro debe de venir un asterisco o una letrita por ahí. Probablemente ese asterisco lo va a llevar al pie de la página con una explicación de lo que es. Y cuando viene la siguiente palabra, roca, viene otra letra. En el caso de mi Biblia viene una A un lado de Pedro y una B, salud, una B a un lado de la roca. Y entonces, ¿qué significan estas dos referencias? Bueno, una aclaración muy importante. Cuando nosotros estudiamos en el idioma original, en griego, lo que Jesús está diciendo, Jesús está utilizando dos palabras diferentes y está con esto aclarando, o más bien no aclarando, sino confirmando que no es Pedro en donde está fundada la iglesia. Cuando Jesús está diciendo, tú eres Pedro, la palabra para Pedro que Jesús está utilizando es Petros, que significa roca pequeña. Sean sinceros en sus años de cholo o de chola. ¿Alguna vez roquearon a alguien? Levante la mano. Yo sí. Gatos, perros y un que otro ahí que se le arrimaba a Karina, yo lo apedreaba también. ¿Está bien? Este es un Petros, una piedra que tú agarras con la mano. Cuando Jesús está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra que está utilizando para roca es Petra. Petra no es la vieja chismosa ahí de su colonia, que nomás está viendo a ver qué tiran la basura. No, esa es otra Petra. En el griego Petra significa peña, montaña o roca sólida. La diferencia entre Petros, una piedra que avientas, a Petra, una peña, está en esto. Petra es el tipo de roca
en donde tú edificas un edificio. De manera que tú no edificas un edificio en una piedra que sostienes en tu mano. De hecho, la piedra tendría que ser más sólida y más grande que el edificio que construyes para que pudieras edificar sobre ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? De manera que Jesús, sabemos nosotros que Él es el fundamento de la fe cristiana, el fundamento de la iglesia. Y cuando Jesús está haciendo esta declaración, está diciendo: tú eres esta roca pequeña, Pedro, pero tu confesión de que yo soy el Cristo es una roca gigante en donde está fundada la iglesia. De manera que la iglesia no puede estar fundada en un hombre. Por piadosos que seamos los hombres, yo sé que Pedro es un hombre de Dios, un hombre de fe que probablemente nos lleva tanta distancia nos llevó tanta distancia en el conocimiento espiritual. Sin embargo, negó a Jesús, fue impulsivo, cometió sus 2-3 errores. Pablo le reprende en una ocasión porque Pedro estaba ahí comportándose con unos de una forma y otros de otra forma, y Pablo lo reprende por su testimonio no fidedigno. Pedro era un humano como tú y como yo, lleno del Espíritu Santo totalmente, pero no podemos fundamentar la iglesia en un humano que en ratos está animado y en ratos no está animado, que tiene una opinión y de repente tiene otra opinión. Simplemente no se puede. Algo tan grande no se puede. El fundamento está en la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces eso es lo que hace que la iglesia sea la iglesia, no 4 paredes, no un hombre, sino un conjunto de personas. Unos chaparros, otros altos, otros greñudos, otros sin agraviar, pelones, otros viscos, otros cojos. ¿Han visto la película de Rango? La lagartija esta. Hagan de cuenta que es la iglesia. Así llegamos al Señor. Todos estamos por gracia de verdad, pero tenemos una sola cosa en común: que todos estamos de acuerdo que Jesús es el Cristo. Y eso nos hace hermanos, y eso nos hace tener un fundamento sólido. Entonces, si nosotros avanzamos a la tercera cosa que queremos resaltar de este pasaje, es específicamente entonces qué significa la confesión de Pedro. Pedro está diciendo: tú eres el Cristo. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? Bueno, la palabra Cristo precisamente en el idioma original significa ungido, significa Mesías. Y cuando nosotros estudiamos con detenimiento el Antiguo Testamento, sabemos que para Israel había una gran esperanza de que viniera la aparición de este ungido, de este Mesías, porque era una promesa profetizada por más de una persona, manifestada en más de un pasaje de la ley, que vendría este ungido a restaurar el reino de Israel. Ellos mantenían esta esperanza. Nosotros sabemos a través de la Escritura que una persona ungida específicamente era alguien a quien se le vertía aceite, se le ponía aceite. Yo no sé cuánto, si poquito o mucho, pero se le vertía aceite. Y este era un acto que se hacía para asignar a una persona para una posición o una misión muy especial. Se hacía con los reyes. Cuando alguien era ungido como rey, se vertía aceite y se le daba la autoridad como rey. Cuando alguien iba a ser profeta, se le vertía aceite y se le daba la asignación de ser un profeta para Israel. Bueno, Jesús está por encima de todas estas categorías porque fue ungido, separado, destinado para la obra más importante en la historia de la humanidad, en el universo y en todo lo creado, que era salvarnos, redimirnos y todo lo que nosotros sabemos. Entonces de ahí viene el concepto de esperanza que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquel tiempo tenía del Mesías, del ungido. Si ustedes brincan en sus Biblias de donde estamos ahí en, creo que Mateo, vamos a Isaías 9:6. Yo quiero leer en Isaías 9:6 al 7. Esta es la esperanza que el pueblo de Israel tenía. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará
esto. El profeta Isaías tuvo una revelación peculiar de Jesús como el Mesías, como el ungido. En algunas menciones él lo pone como el siervo de Jehová, que sería afligido, que sería azotado por el pecado. En un instante vamos a ir a Isaías 53. Y el pueblo de Israel tenía esta esperanza, como ya lo dije. Si nosotros históricamente pusiéramos todo lo que Israel vivió en una línea del tiempo, nos daríamos cuenta que debido a la idolatría que Israel tenía, por el abandono de la palabra, ¿se acuerdan de Joacim? ¿Cómo no quemó los ídolos? ¿Qué fue lo que le profetizaron? Que vendría Nabucodonosor, rey de Babilonia, ese imperio tomaría control de Israel. Así sucedió. Entonces el Señor quebrantó a su pueblo para que se dieran cuenta de que sus corazones estaban desviados. El asunto es que este quebrantamiento se prolongó por largo tiempo, porque vino el imperio de Asiria, el imperio de Persia, el imperio de Babilonia, y todos ellos se enseñorearon de Israel. Y no nos vamos tan lejos. Cuando Jesús nació y en el mundo en el que Jesús creció, era un Israel ocupado, dominado y oprimido por el peor de todos los imperios que había venido, el imperio romano. Cobraban impuestos, abusaban de ellos, los tenían literalmente con el pie en el pescuezo. Y entonces todo esto sucede por la idolatría de Israel. Esto es lo que sucede en la historia del tiempo. Pero si nosotros siguiéramos la línea histórica del tiempo, sucede que viene un último profeta. Se considera que tal vez fue Malaquías por el tiempo en el que su escrito, el tiempo cronológico en el que los historiadores datan sus escritos. Se cree que fue el último profeta, y después de él vinieron 400 años de silencio profético. Y eso, mis hermanos, es espantoso. Es de las peores tragedias que puede haber. Lo más no es el infierno, pero es una comparación. Lo más horrible del infierno no es el tormento. ¿Sí lo sabían? Lo más horrible del infierno es que Jesús, Dios, no está ahí. Lo más horrible que nos pueda suceder es que Dios, conforme a Romanos 1, nos entregue a las pasiones pecaminosas que estamos insistentemente queriendo seguir. Lo más horrible es que un momento Dios diga: nunca voy a enderezar a este muchacho, y nos suelte. Y lo más extraordinario que nos puede suceder es todo lo contrario: que el Señor envíe a un profeta, a alguien que nos recuerde la palabra de Dios, un pastor, un papá que nos estorbe, una mamá que nos estorbe, alguien que interrumpa nuestra trayectoria. ¿Alguien le ha tocado ver en las noticias esos misiles que interceptan otros misiles? Se levanta un misil y computadoras y todo parece fantasía, pero hay misiles que detectan la trayectoria. Les explicaría la hipérbole, velocidad inicial, toda la física ahí, ya ni me acuerdo, pero lo vi en la prepa. Pero estos misiles interceptan al otro misil, ¿ok? Vamos en una trayectoria como un misil, y de repente Dios interrumpe nuestras vidas y nos es incómodo que nos regañen, que nos corrijan, que nos disciplinen, que esté ahí papá y mamá insistiéndonos, que un profeta llegue y nos desnude en una manera de expresarlo. Y Dios, de alguna manera, tal vez una enfermedad, alguna aflicción, algo que Dios utilice para quebrantar nuestro corazón e interrumpir nuestra trayectoria de desviarnos de Dios. Aunque no lo parezca y no lo suene así, eso es lo más hermoso que nos puede suceder, porque es un acto de misericordia de Dios. Bueno, seguimos en la línea del tiempo. Israel por 400 años no tenía voz profética. Lo peor que pudo haber sucedido en Israel. Cayeron en manos de Roma gracias a todo este silencio profético, o mejor dicho, gracias a toda la idolatría, porque no querían hacer caso de la palabra profética. Entonces, este silencio profético se quebranta y se rompe con la aparición de un hombre que Jesús lo citó como el más grande de todos los profetas nacidos de mujer, es decir, todos los profetas: Juan el Bautista. Un hombre que vendría a profetizar a Jesús. Pero a diferencia de todos los demás profetas, este Juan el Bautista no dijo: el Mesías vendrá. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una diferencia abismal, decir el Señor vendrá, decir el Señor ya está aquí.
Entonces de repente encontramos la encarnación de la máxima esperanza, no solo para Israel, sino de la humanidad, la aparición de Jesús en la tierra, el rompimiento de este silencio profético. ¿Y de qué manera? Jesús diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca antes se había acercado el reino de los cielos hasta este momento en que Jesús apareció. Entonces, aunque no lo parezca, la historia se pone aún mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús nace virginalmente, se interrumpe la genealogía pecaminosa. La Escritura dice que en Adán todos mueren, porque todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Cómo podía entonces venir un humano que estuviera en la misma posición que Adán estuvo antes de pecar? Un humano carnal, sin pecado. El nacimiento virginal. Se conoce que María concibió del Espíritu Santo, era virgen en ese momento, se casó con José, tuvo otros hijos, dejó de ser virgen, pero en ese momento era virgen, y entonces nace Jesús interrumpiendo la genealogía. Y ahora encontramos que Jesús posee toda la divinidad en su plenitud y toda la humanidad en su plenitud en una sola persona. De manera que encontramos ahora a Jesús, el verbo encarnado, la promesa encarnada. Y es tan interesante esto porque no podías castigar el pecado en alguien que tenía pecado. Si tú querías encontrar una víctima para que todos los que tienen pecado sean perdonados, y encontrar a alguien que no tenía pecado para castigar el pecado en él, tenía que ser sin pecado, y el nacimiento virginal fue la única forma de hacerlo. De manera que Jesús haya nacido de la manera en que nació es algo impresionante. Y sucede que encontramos a este Jesús sin pecado, y toma voluntariamente la maldición por el pecado. A diferencia de todos los demás mártires tuvieron su esperanza en Dios, o en Jesús, o en la resurrección, o en la venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Jesús no tuvo una esperanza en nadie, porque por un instante Dios tuvo que voltear de una manera simbólica su rostro de él, porque toda la maldición del pecado estaba en Jesús. Y Jesús dice lo que ningún mártir ha podido decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Escritura dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se me está yendo el tiempo y no quiero quemar tanto aquí, pero ustedes pueden tomar nota de Isaías 53 del 3 al 7, donde encontramos al siervo del Señor, afligido y despreciado. Todos nos apartamos de él, cada cual se apartó por su camino, pero dice que él cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Entonces, si nosotros lo vemos de toda esta perspectiva bíblica, nos damos cuenta que la persona de Cristo tuvo que determinar lo que Cristo iba a hacer. Por eso es que él venía con una misión muy específica. Ahora hablemos la segunda parte sobre la obra redentora de Cristo. Como dije al principio, no se pueden separar una de la otra. Y yo temo que en mis propias palabras no pueda expresar bien la obra de Cristo. Así es de que vámonos a la vía segura y vamos a tratar de leer Efesios capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 3 al 14. Y ojo con esto antes de iniciar la lectura. Yo lo voy a hacer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Es muy clara esta forma de esta parte de Efesios capítulo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes tienen la Reina Valera 1960, que es la versión oficial que nosotros usamos, pueden seguirme de todos modos para ir viendo las comparaciones. Va a decir lo mismo, quizás algún cambio de palabras. Ustedes pueden seguir los versículos aquí en pantalla, o si tienen la NTV ahí en sus manos, pues pueden seguirme ahí. Empiezo con Efesios 1:3, hablando de la obra redentora de Cristo. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, a acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Versículo 9. Y ahora Dios nos ha dado a conocer el misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Versículo 10. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reuniría todas las cosas y las pondría bajo la autoridad de Cristo. Y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Versículo 11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Versículo 12, y el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Quiero hacer una pausa. Pablo, siendo judío, está escribiendo esto. Continuó: diéramos gloria a Dios y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, mexicanos, americanos, venezolanos, rusos, chinos, turcos, alemanes, españoles, etcétera, ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Versículo 14. Y el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que Él nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Qué increíble. Qué increíble. Yo leo este pasaje en Efesios y luego me regreso y lo vuelvo a empezar. No puedo dejar o terminar de comprender todo lo que es la obra redentora de Cristo. Es mucho más allá que solo librarnos del pecado. La Escritura nos dice en 2 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es ¿quién? La Escritura nos dice en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino, la única verdad, la única vida que hay. Aún la Escritura en Juan 20, muy interesante este pasaje que dice, si quieren encontrarlo en sus Biblias o tomarlo ahí en sus notas, dice: hizo además Jesús, aparte de la obra redentora, o dentro de todo ese concepto de la obra redentora, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Era imposible redactar realmente todo lo que Jesús hizo por misericordia, por mostrar su divinidad, por mostrar su humanidad dentro de todo ese concepto que es la obra redentora de Jesús. Y esta verdad, mis hermanos, nos tiene aquí a nosotros ahora. Déjenme terminar con esta conclusión y yo quiero pedir al grupo de alabanza si puede ir pasando. Jesús es el punto principal de la fe cristiana. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? No se trata tanto de conocer más de Jesús, mis hermanos, se trata de conocer a Jesús. No se trata de cuánto sabes aquí, se trata de cuánto percibes aquí. De manera que Jesús tiene que ser aquel que cautiva tu pensamiento, que consume tus ideas y define tus convicciones. Winky Pratney, un evangelista que creo es neozelandés, también es un pastor, dijo las siguientes palabras, creo que van a aparecer aquí en pantalla: nadie en la historia jamás nació como Jesús, vivió como Jesús, habló como Jesús y amó como Jesús. Él desafía toda comparación porque nadie se puede colocar en su clase. Punto. Él divide la historia en dos
Y cuando usted viene a Jesús, Él no le da opciones o alternativas, sino una concreta decisión: sígueme. Y si usted lo hace, es un discípulo. Estoy de acuerdo con cada una de estas palabras. Antes de irnos, llévense esta verdad central en sus mentes. La persona de Cristo define lo que Él es para nosotros, mientras que su obra redentora define lo que Él ha hecho por nosotros. Y no es posible separar estas dos verdades, porque Jesús vino a hacer una obra que nadie más podía hacer: redimirnos, salvarnos, liberarnos. Redimir es una palabra interesante antes de terminar este mensaje. Redimir significa volver a adquirir algo que originalmente nos pertenecía. Solo imagínense que un ladrón entrara a su casa y robara algo que para ustedes significa más valioso que solo dinero. Algún collar que tu mamá te regaló, alguna tarjeta, algo tan especial que tú dices: no es lo que vale el dinero, sino lo que significa para mí. Y vas por cada casa de empeño de la ciudad esperando encontrarlo. Y cuando encuentras este artículo, lo encuentras que lo venden por 3 o 4 veces su valor, pero no te importa, porque no es lo que vale, es lo que significa. Era tuyo y lo habías perdido, ahora lo volviste a encontrar y tú dices: doy todo lo que tengo, lo que cueste, con tal de volver a recuperarlo, porque tan importante es para mí. Eso es lo que el Señor ha hecho. Se rasgó su corazón el momento en que Adán y Eva pecaron, y se rasga su corazón el momento en el que todos nosotros pecamos. Pero hay gozo en los cielos por uno solo que se arrepiente, según entiendo yo en la Escritura. De manera que nosotros podemos llegar a esta simple conclusión. Y si quieren cerrar sus ojos por un instante, y retomaremos un canto de alabanza al final de esta reflexión y al final de este momento de oración. Una mujer es sorprendida en el acto de adulterio y la traen a Jesús para probar a Jesús. Conoces tan perfectamente la historia. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús se vuelve a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te condenaban? La mujer dijo: no hay ninguno solo que me condene. En sí Jesús era el único que podía condenarla, y no lo hizo. No lo hizo por lo que Él era, el Hijo de Dios. No lo hizo porque Él es amor. Y Él perdonó el pecado de esta mujer en su obra redentora, de manera que lo que Él es determinó lo que Él hacía. Y le dijo: vete y no peques más. Bueno, tómalo personal para tu vida. Quizás hay áreas en tu corazón en las que el Señor hoy te encontraría en pecado, pero el Señor te dice: nadie te condena, ni yo te condeno. Arrepiéntete, arrepiéntete y no peques más. De manera que si tú estás en Cristo y hay algo en tu corazón que tú tienes que ponerte a cuentas con Él, este es el momento, mi hermano. Sin condenaciones, sino con toda la oportunidad de gracia que Él nos da. Si tú no has rendido tu vida a Cristo y tú dices: híjole, yo no quiero estar en el infierno donde no está Dios y ser castigado o castigada por mi pecado por siempre. Bueno, la Escritura es tan clara. Jesús nos dice: sígueme. Y lo que tú tendrías que hacer es rendir tu corazón al Señor hoy. En una simple oración decirle: Señor Jesús, yo hago la misma confesión que Pedro. Reconozco que tú eres el Cristo. Reconozco que tú eres aquel que ha venido a salvar al mundo del pecado. Reconozco que mi pecado fue castigado en ti, y que con solo reconocerlo y creerlo, yo soy libre de la ira venidera de Dios. Tú puedes orar, tú puedes rendirte al Señor, tú puedes ponerte a cuentas con Él, porque el Señor Jesucristo salva, porque el Señor Jesucristo perdona por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y como dijimos hace un instante también, Él está
por venir para cumplir su promesa de salvación y de vida eterna. Señor Jesús, todo lo que entendemos de ti en este momento o en otros momentos es por la revelación del Espíritu Santo. En tu gracia has permitido que el Espíritu Santo nos muestre quién tú eres, Jesús. Y a pesar de ser veteranos en la fe cristiana, no dejamos de sorprendernos de quién tú eres y qué es lo que tú has hecho. Así que una vez más nos rendimos a ti, nos encomendamos a ti y te adoramos, Señor Jesús, por lo que tú eres y por lo que tú has hecho. Te alabamos, Señor.